es de 120 volts. Y bueno, la resistencia de la armadura es de 3 ohms y la resistencia del campo es de 260 ohms. A su máxima rapidez, o sea, la máxima velocidad a la cual está generando, bueno, recordemos que entre rapidez y velocidad hay una pequeña diferencia entre que la velocidad se considera un vector y la rapidez no es un vector, ¿no? Entonces, la rapidez es cuando la corriente es de 3 amperes. ¿Cuál es la fuerza contraelectromotriz del motor? Dice cuando esta rapidez es máxima. Y luego la corriente en el momento en que se cierra el interruptor, la corriente de arranque. La corriente de arranque es un dato que suele venir en las placas, o bien los fabricantes, hay una curva, la curva del motor nos dice precisamente cuál es esa corriente de arranque. Y es muy importante porque cuando nosotros hacemos la conexión eléctrica de un motor, pues recuerden que vamos a tener un medio de accionamiento. Y entonces en el momento del arranque hay un pico en la curva de corriente. O sea, se eleva y luego se establece, ya se restablece. Entonces el medio de desconexión que se utiliza para cuando haya una falla, pues debe de estar calculado en función al amperaje y a la caída de voltaje que se tiene en nuestra instalación eléctrica. Entonces, si ponemos una protección que está muy por arriba del valor normal de operación, lo que sucede es que ante una pequeña falla podría no funcionar, ¿sí? Entonces, lo que tiene que tener esa protección es tener la capacidad de absorber pequeñas corrientes en el arranque y después restablecerse, o sea, que no se disparen inmediatamente, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso ya es tema de, no sé si lo ven en instalaciones uno eso o no lo vean, ¿sí? Pero es tema de las instalaciones eléctricas de los motores a considerar cuando se pone el arrancador. Entonces, si nosotros vemos el diagrama del motor, recordemos, ¿no? Que el motor en derivación, diagrama esquemático, bueno, aquí tenemos las resistencias, ¿sí? Resistencia en la armadura. Entonces, aquí, si estudiamos nosotros el diagrama esquemático para el motor de devanado en derivación, que ya habíamos visto, vemos que la fuerza contraelectromotriz ocurre en los devanados de ¿cómo se llama? De la armadura, ¿sí? Porque aquí es donde vamos a tener nosotros nuestros arrollamientos, aquí vamos a tener, ¿sí? Las cargas inductivas. Entonces, eso nos va a generar la fuerza contraelectromotriz. Recordemos que las cargas resistivas no generan fuerza contraelectromotriz. Entonces, lo que necesitamos es ver cómo se divide la corriente total entre los devanados de campo y los devanados de la armadura, ¿sí? ¿Sí? Y de esa manera poder obtener la corriente, ¿sí? Entonces, para determinar esa fuerza contraelectromotriz, entonces ya una vez que consideramos cómo se divide la corriente entre estos devanados, entre el devanado de armadura y el devanado de campo, vamos a tener que en los devanados de campo se puede calcular escribiendo la ecuación del voltaje,
para esta malla exterior. O sea, a este camino que tenemos aquí se le conoce como malla. Y esta es otra malla, esta es una malla, esta es otra malla, ¿no? Entonces, analizando esa malla, lo que tenemos que, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje que va a circular ahí, pues va a ser este, ¿no? Donde IF es la corriente que está precisamente circulando por esta malla, ¿sí? En el devanado de campo. Entonces, aquí tenemos. ¿Sí? Y de ahí, pues podemos calcular cuánto vale la corriente que circula, ¿no? Por este devanado de campo, ¿no? Entonces, a ver, calcúlenla, por favor. Estas, ¿Y G es de 40 amperes? ¿cuánto vale la, es que creo que ocupaste la otra resistencia, ¿no? Ujú, Ah, sí. ujú. Necesito la de campo, ¿verdad? Ajá. Sí, ocupaste la de la armadura. Ujú, Sí. ujú. Entonces es 0.46. Así es. Sí, sí, muy bien, Zaira. Ujú, sí. Entonces, si despejamos la corriente, es el voltaje suministrado entre la resistencia, ¿no? Y aquí vemos el ejercicio, dice que la resistencia de campo es de 260 ohms, ¿sí? Y el voltaje del copera es de 120 volts. Son 120 volts entre los 260 ohms, ¿sí? Y eso nos da los 0.46 amperes, ¿eh? Aquí le vamos a poner corriente en los devanados de campo, ¿no? Para que nos vaya quedando más claro. Y ahora vamos a calcular cuál es la corriente que circula en los devanados de la armadura. A ver quién me dice cuál es la corriente que circula por los devanados de la armadura. Que la vamos a denotar por IA. Va a ser la corriente que va a circular aquí por la armadura. Lean el texto y de ahí pueden deducir, ¿sí?, cuál es la corriente que va a circular por ahí.
¿No es 40? 40 amperes. No, está muy alta. De hecho, aquí preferimos calcular la corriente precisamente en el devanado de campo, porque calcular la corriente en la armadura es más complejo, ¿sí? Es un circuito paralelo, nada más observen eso. Y recuerden que les hacía yo una analogía con los circuitos en paralelo y les decía, imagínense que es una tubería que lleva agua, ¿sí? Y entonces viene el agua y cuando llega a una derivación, la corriente se distribuye como el agua, ¿no? Llega a las tuberías, una parte se va por un tubo, otra parte se va por otro tubo. Y en las tuberías, pues depende del diámetro, ¿no? De los tubos, ¿no? Suponiendo que tiene suficiente caudal. Entonces pasa lo mismo con la corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que determinar es cuánta corriente se va para acá. ¿No? ¿Nadie? ¿No es de 2.54 amperes? Sí, efectivamente, Alejandro. A ver, explícale a tus compañeros cómo la calculaste. Ah, bueno, pues lo que pasa que acá dice en el problema que la corriente total es de 3 amperes, pero como ya habíamos calculado más antes la otra corriente del, del devanado de campo y nos dio 0.46 amperes, pues nada más le resté 3 amperes menos 0.46 y ya me dio el resultado de 2.54. Efectivamente, muy bien, Alejandro. Efectivamente, así se resuelve. ¿Sí? Entonces va a llegar la corriente total, aquí nos dice que es de 3 amperes. Entonces van a circular 3 amperes que provienen de nuestra fuente de voltaje, ¿sí? Al llegar aquí a este nodo, pues se van a separar. Y si ya calculamos que por acá se van 0.46, pues el resto se tiene que ir por esta parte. Porque recuerden que estamos despreciando las pérdidas, ¿no? Entonces, la corriente de armadura va a ser igual a los 3 amperes, o sea, la corriente total que va a circular, menos la corriente que se va por los devanados de campo, es decir, 3 menos 0.46. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora hay que analizar precisamente la malla que contiene la batería y la armadura.
O sea, esta malla de aquí. Sí. Entonces, en esa malla, lo que tenemos, bueno, tenemos un voltaje suministrado y tenemos una fuente, un voltaje, perdón, una fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Ocasionado precisamente por esta armadura, ¿sí? Y recuerden que la fuerza contraelectromotriz se opone precisamente al voltaje. Entonces, la fuente de alimentación menos la fuerza contraelectromotriz, pues va a ser igual a la caída de tensión que nosotros tengamos en esa malla. ¿Alguien sabe qué es la caída de tensión? No. No dije. ¿No? Ok. La caída de cuando en todo circuito eléctrico, ¿sí? Nos llega un voltaje, por ejemplo, a nosotros, ¿no? A nuestra casa. Teóricamente nos llegan 127 volts, pero a través de los conductores y a través de todas las cargas y por la distancia que hay desde la entrada del voltaje hasta donde tenemos nuestra carga conectada, ¿sí? Pues va habiendo pérdidas, ¿sí? Como pequeñas fugas, ¿no? Debidas al sobrecalentamiento, debido a la resistencia que oponen el mismo conductor, o sea, la impedancia que existe, ¿sí? Y a otros factores, ¿no? El efecto corona, etcétera, ¿sí? Y entonces el voltaje que nos llega a nuestra carga, pues ya no son los 127 volts, hay menor voltaje. En una casa habitación las distancias realmente no son tan largas y no suele ser muy significativa esa caída de tensión. Pero ya en instalaciones industriales o en edificaciones, donde ya estamos hablando de varios metros, o sea, de muchos metros, pues ya la caída de tensión es significativa. Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer tú tienes una alimentación en un edificio de 20 pisos, pues ya estás hablando que tienes una distancia más o menos de 40 metros. Entonces, ya de los 127 volts, dependiendo del calibre de tus conductores, pues a lo mejor te llegan 120 volts hasta donde tú estás, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando se hacen los cálculos de conductores, se deben de calcular por corriente y por caída de tensión. La norma de instalaciones eléctricas marca un máximo de caída de tensión, o sea, permisible, y en función a eso, porque no lo vas a evitar, ¿no? Entonces, en función a eso, tú debes de calcular tus calibres de conductores para que no rebases ese porcentaje de caída de tensión. Entonces, esa caída de tensión, en este caso, pues es el voltaje suministrado menos la fuerza contraelectromotriz, porque recordemos que la fuerza contraelectromotriz se está oponiendo precisamente a este voltaje, que también se le conoce como fuerza electromotriz, ¿no? Y la otra se llama contraelectromotriz porque va en sentido contrario, se opone. ¿Okay? Entonces, esto matemáticamente lo vamos a representar Perdón, a ver, nada más que me equivoqué. Aquí sería pues con lapicero. Aquí sería el voltaje. Mira, acá también es que le llamé EB aquí. Por eso me confundí. EB es de aquí de la armadura. Okay. Entonces tendríamos B menos la fuerza contraelectromotriz, que tendríamos aquí de 3, sería igual a la caída de tensión, que estaría dada por
la corriente que circula sobre la armadura por la resistencia, ¿no? Que, ¿sí? Al final de cuentas, la caída de voltaje, pues también es un voltaje, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nosotros de aquí vamos a calcular, despejando, ¿sí? Nos quedaría esta expresión, ¿sí? Y ya podemos calcular precisamente, ¿sí? ¿Cuál es esa fuerza contraelectromotriz? Que es lo que nos está pidiendo el inciso A. Inge, ¿puedes subir tantito su hoja? Sí, perdón. Sí, sí, gracias. Sí, no me Gracias. percaté. Entonces, ya de ahí nada más es cuestión de sustituir los datos y me dan qué resultado les sale, por favor. Mientras les voy a pasar lista. Alexis. Presente Inge, estoy Inge. Hola. Si alguien no puede hablar, puede escribir en el chat. Ya le contestó Inge. Ah, muy bien, perdón, no Sí escuché. le contestó Inge. Muy bien, gracias. Ruth, Presente Inge. Marcos. Marcos no lo veo. Creo que no está. Ok. Alejandro, Inge. Oscar. Oscar se salió. Estaba ahorita conectado. Ha de tener algún problemilla. Ok. Dani, Presente Inge. Luis Enrique, Presente Inge. ya se nos durmió. Inge, casi no se logra escuchar. ¿Escucha lo que digo? Hay partes que se cortan. Ah, ok, una disculpa. Sí. Ha de estar, de repente las redes empiezan a fallar. Miguel Ángel, Presente, Inge, aquí estamos. Zaira Presente, Inge. y Stephanie. Bueno, nada más nos faltó hoy Marcos, parece. Ok. Bien, ¿alguien ya calculó cuánto vale la fuerza contra electromotriz? Inge, no dijo mi nombre. Aquí estoy. No lo escucho. ¿No me escuchas? ¿Nada? Ah, ya lo escucho. No, perdón. Sí, sí, sí te mencioné, Joana. Me dijeron que habías contestado. Yo no ¿Cómo? te escuché. Pues sí. Ah, no, lo que pasa es que estoy llevando a mi bebé al baño. Ah, ok, no te preocupes, Joana. Sí, ya te puse asistencia. Ok. Ok. Voy. Sí, que gracias. Que tenga la respuesta, me la dice, por favor.
4.38, Inge. A ver, ¿qué operación estás haciendo? Por ahí tienes un errorcito, Zaira. A ver, vamos a ver. Dice que es el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje, Zaira? 120. Muy bien. Menos la corriente de armadura. ¿Cuánto vale la corriente de armadura? Es el de 2.54, ¿no? Exactamente. Y la resistencia de armadura. Le puse 3. ¿Y eso te dio? Bueno, es que yo a lo mejor hice ahí esto muy mal. Multipliqué primero el 2.54 por 3 y eso que me dio se lo resté. Bueno, al 12 le resté esa. Pero no es 12, es 120. Ah, con razón. Sí. Ok, sí, pero sí. Ok, sí está bien tu procedimiento, Zaira. Sí, 112.38. Ok. 112.38 amperes. Ok. Gracias, Zaira. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestro inciso A. Y luego nos pide, dice, determinar la corriente del motor en el momento en que se cierra el interruptor. O sea, es la corriente de arranque. Vamos a calcular la corriente de arranque, que es diferente a la corriente de operación. La corriente de operación siempre va a ser menor. Entonces, recordemos, en el instante en que el interruptor se cierra, la armadura todavía no empieza a girar, ¿sí? Entonces, al cerrar el interruptor, todavía no empieza a girar. Por lo tanto, entonces lo que tenemos aquí es que ¿sí? La fuerza contra electromotriz vale 0 para ese instante. ¿De acuerdo? Perdón, está muy abajo. Aquí está. Okay. Entonces, la fuerza contra electromotriz vale 0. Entonces, lo que tenemos aquí va a ser un circuito paralelo, donde aquí lo único que vamos a tener es la resistencia real y el voltaje que tenemos aquí, que es de 120 volts, ¿sí? Va a ser el mismo voltaje que vamos a tener en ese preciso instante, vamos a tener el mismo. Si ya cuando empieza a girar, ¿sí? Cuando ya empieza a girar, pues ya cambia, ¿no? Pero en ese instante es el mismo voltaje. Y entonces, el voltaje precisamente ahí en la armadura va a estar dado por la corriente de armadura por RA, o sea, por la resistencia de armadura, ¿sí? Si despejamos de aquí la corriente de armadura, nos queda que es el voltaje entre su resistencia igual a 120 son 3 ohms. ¿Sí? Y eso nos da 40 amperes.
Y entonces la corriente de arranque o corriente total, a la hora del arranque, pues va a ser la corriente que circula en la armadura más, ¿sí?, la corriente, ¿sí?, que nos está circulando en el devanado de campo. O sea, la corriente que circula aquí, recuerden, la corriente total es la corriente de armadura más la corriente en el devanado de campo. Entonces, ¿de cuánto sería? $3 amperes, ¿no? ¿Cuánto? No, los 3 amperes son cuando está funcionando. O sea, si te das cuenta, dice, aquí nos está diciendo, dice, cuando se opera el motor a su máxima rapidez, la corriente total es de 3 amperes. O sea, ahí ya está funcionando. Cuando está funcionando es de 3 amperes. Y el amperaje que circula con un motor en funcionamiento es menor a la corriente de arranque. ¿Sí? Porque la curva de corriente lo que hace es lo siguiente, ¿no? Lo que hace la corriente es que empieza, hace un pico, ¿sí?, y luego se establece. Y este pico precisamente es a lo que se le conoce como corriente de arranque. Y es lo que les comentaba hace un rato. Cuando tú pones tu arrancador del motor, las protecciones las vas a calcular para esta corriente, ¿sí? Pero es como en tu casa, ¿no? Tú tienes un termomagnético en tu casa, ¿sí? Y usualmente son de 20 amperes. Si tú conectas el microondas, la plancha y la licuadora al mismo tiempo, casi seguro que se te dispara, ¿sí? Porque superas los 20 amperes. Entonces, los arrancadores de motores lo que tienen que tener es la capacidad de aguantar este pico, o sea, esperarse este tiempo que hay para este pico y no dispararse, sino esperar este tiempo, ¿sí? Y si este pico rebasa este tiempo, entonces se corta el suministro de energía eléctrica para proteger al equipo, ¿sí? Pero solamente este tiempo, ¿no? Debe de ser. Ok. ¿Sí? ¿Es de 2.12 amperes? No, es mayor de 3, Alejandro, ¿sí? Ah, ok. O sea, definitivamente es mayor de 3. Es más, mira, aquí estamos viendo que la corriente va a ser, ¿sí?, la corriente de armadura más la corriente del devanado. Y la corriente de armadura es de 40. ¿Es de 40.46? Sí, efectivamente, Ruth. Efectivamente, es de 40.46. A ver, explícanos, Ruth, ¿por qué? Porque arriba está sacando la corriente de devanado de 0.46 y abajo está sacando la de... Ajá, ¿cómo se llama? Y la corriente de armadura. Ajá, la corriente de armadura. Y si sumas la corriente de armadura más la corriente de devanado son 40.46. Esta no se altera, porque si recuerdan, cuando la calculamos, pues aquí tenemos también 120 volts. ¿Sí? Aquí tenemos 120 volts, nuestra resistencia de 260 ohms, entonces por aquí van a seguir circulando 0.46 amperes y por aquí van a circular los otros 40 amperes, pero nada más en el arranque. ¿Sí? Ya una vez que se estabiliza el motor, entonces ya lo que sucede es lo que calculamos anteriormente, ¿no? 0.46 por acá y 2.54 por la armadura, ¿no? Pero al inicio, por la armadura van a circular 40 amperes. Entonces, esto es igual a 40 amperes más 0.46 amperes. ¿Sí? Perfecto, gracias, Ruth. ¿Sí? Sí. Si se dan cuenta, estamos viendo ahorita ya la aplicación de todo lo que hemos visto en un motor. Y todos estos conceptos que hemos visto aquí se aplican a cualquier circuito eléctrico. O sea, cuando ustedes ven una instalación eléctrica de una casa, habitación, de un edificio, de una industria, todos los principios que vimos son aplicables. Entonces, tienen que mantener la lógica ustedes
precisamente de todos los conceptos básicos que hemos visto de lo que es la ley de Ohm, precisamente, ¿no? ¿Qué sucede con un circuito resistivo? ¿Qué sucede con un circuito capacitivo? ¿Qué sucede con un circuito inductivo? Hay más teoría, mucha más teoría, ¿sí? Pero les repito, eso es para ingenieros eléctricos, no para ustedes, ¿no? O sea, sí, pero ustedes ya tienen las bases fundamentales para entender esos conceptos. Les faltará conocer fórmulas donde ya se mezclan circuitos resistivos, capacitivos e inductivos, porque esa es la realidad. O sea, en una instalación industrial, pues vamos a tener capacitancias, vamos a tener inductancias y vamos a tener resistencias, ¿no? Entonces se complica un poquito más la situación del análisis. Pero pues la parte básica de qué es lo que pasa con un circuito resistivo, qué pasa con los capacitores y qué pasa con los inductores, pues ya la conocen, ¿no? Entonces, no la memoricen, simplemente manténganla presente para que sepan cómo funcionan los circuitos reales. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, ¿sí? Ahorita para que nos volvamos a conectar nuevamente.